Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Soy Jairo Gess, contador público nacional, egresado de la Universidad Cafrondachari. En estos momentos me encuentro realizando el ciclo de profesorado en Ciencias Económicas en la misma universidad y bueno, me toca realizar este año las prácticas de manera virtual debido a la situación ya conocida. Le voy a estar entonces desarrollando algunos temas, el tema de la DGR, sus funciones, también sobre los ingresos brutos, el hecho imponible y demás artículos, desglosando un poco eh, las distintas características de dicho impuesto y distintos artículos que encontramos en el Código Fiscal Provincial. Agradecerle también a la profesora Karina Esteves por darme este espacio para realizar las prácticas y bueno, sin más preámbulos, le dejo con la exposición de la temática. Bueno, para comenzar me voy a basar en la ley 22 número 35, que es el Código Fiscal de la provincia, y en su título 3 nos habla del órgano de la Administración Fiscal, o sea, de la Dirección General de Rentas, que es el órgano de la Administración Fiscal que se encarga de la recaudación, fiscalización, determinación, aplicación de sanciones, devolución de impuestos, tasas y contribuciones. Este órgano de fiscalización de la administración fiscal actuará como entidad autárquica, es decir, que tiene autosuficiencia en cuanto al ámbito administrativo, financiero, presupuestario y operativo en lo que se refiere a su organización y funcionamiento. Su patrimonio estará constituido por todos los bienes que le asigne el Estado provincial y por aquellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica. Eh, Esto lo hallamos, como lo dice en el PowerPoint, en el artículo 10. También nos hace referencia al mismo que la Dirección General de Rentas será realizada, su fiscalización, ¿no es cierto?, será realizada por el Tribunal de Cuentas y por la Contaduría General de la provincia. Entonces, por su parte, el artículo 11 se refiere a los recursos de la Dirección General de Rentas, los cuales provendrán de los importes que surjan de aplicar el 13% del recaudado en conceptos de tributos provinciales, también de las sumas provenientes de las prestaciones a terceros y ventas de publicaciones, formularios e instrucciones que realice el organismo, los importes que provengan de la venta de bienes muebles o inmuebles, registrables o no, y todo otro ingreso no contemplado expresamente en este código, pero que cuya percepción no sea incompatible con las facultades otorgadas por este organismo. Es así como terminamos la parte relacionada a la Dirección General de Rentas y vamos a la siguiente filmina que nos habla sobre el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos grava el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Misiones del comercio, de la industria, profesión, oficio, negocio, locación de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado económico y la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar en que se realice. Acá podemos sacar diversas características de este impuesto, por ejemplo, que grava el ejercicio habitual, es decir, que requiere habitualidad. Una actividad que se realice de manera esporádica, eh, sin, la, sin que sea habitual la realización de la misma, no estará alcanzado por este impuesto. También para que esté alcanzado una actividad debe realizarse a título oneroso, es decir, que haya una contraprestación por una de las
por las dos partes, ¿no es cierto? Y que se realice en la jurisdicción de la provincia de Misiones. Si se realiza fuera de la jurisdicción de la misma, no va a estar alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos de Misiones, sí por los demás, por el impuesto a los ingresos brutos de otra provincia. Entonces, seguimos desarrollando o desglosando el concepto de, o el hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos, y nos dice que grava cualquier actividad que se realice, ¿no es cierto?, a título oneroso, cualquiera sea el resultado económico. Entonces, independientemente de que si la persona que realice esa actividad gane o pierda con la realización de dicha actividad, o la naturaleza del sujeto, ya sea un sujeto, una persona humana o una persona jurídica, y del lugar donde se encuentre. Si se encuentra dentro de la provincia de Misiones, independientemente del lugar que se encuentre, va a estar alcanzado por este impuesto. Algunas, algunas de las características que podemos destacar de este impuesto es que es plurifásico, es decir, que se aplica en todas las etapas de la actividad económica y por lo tanto hay un efecto acumulativo de impuesto sobre impuesto. Por ejemplo, una construcción o realización de autos, cada una de las etapas de producción va a estar grabada por este impuesto. Entonces va a generar un efecto acumulativo, el cual usualmente se traslada a precio, y el que finalmente va a estar incidido por el impuesto va a ser el consumidor final, ¿no es cierto? Es regresivo porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto percutido o de hecho, y la alícuota del impuesto es igualitaria para sujetos con distintos niveles de ingresos. Es decir, no se tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto al cual el cual debe hacer frente a dicho impuesto. También es proporcional, es decir, cada actividad tiene su alícuota y en consecuencia es constante para todas las operaciones. Eh, es indirecto porque el sujeto que lleva a cabo las operaciones grabadas y por lo tanto el responsable de la liquidación y pago del tributo es en definitiva quien no es en definitiva quien lo soporta, sino que lo traslada, como decíamos hace un ratito, vía costos a precio, para que lo termine pagando finalmente el sujeto de hecho. También es general porque grava en forma generalizada las exteriorizaciones de la riqueza. Es un impuesto de ejercicio fiscal debido a que la liquidación se realiza por periodo fiscal. Los ingresos se van dando durante todo el periodo, aunque tenemos que aclarar que se realizan anticipos mensualmente. Sin embargo, se liquida a fin de año. Es territorial porque se aplica en la provincia, ¿no es cierto? En su artículo 144, siempre siguiendo el Código Fiscal Provincial, tenemos las actividades comprendidas. Eh, y ahí nos dice que se consideran también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones realizadas dentro de la provincia, sea en forma habitual o esporádica. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita esa actividad realizarse de forma habitual. Aquí la habitualidad no se tiene en cuenta. Tenemos las actividades como las profesiones liberales, por ejemplo en este caso los contadores públicos o los licenciados en administración que realicen su ejercicio en forma liberal. Eh, También tenemos en su caso la mera compra la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país, minerales, el fraccionamiento y venta,
de loteos y compraventa y locación de inmuebles. Estas son algunas de las actividades que se encuentran alcanzadas sin la necesidad del requisito de la habitualidad. En cuanto a las actividades no grabadas, que hace referencia al artículo 146, nos dice que no constituyen ingresos grabados en este impuesto los correspondientes a, por ejemplo, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable, el desempeño de cargos públicos, el transporte internacional de pasajeros, etcétera. Estas son algunas de las actividades que no resultan grabadas, es decir, actividades excluidas de este impuesto. En cuanto a la base imponible, que es la base sobre la cual se calcula el impuesto o sobre la cual se aplica la alícuota, nos encontramos que el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Ingreso bruto entonces se considera el valor o monto total en valores monetarios, en especies o en servicios devengados, en concepto de ventas de bienes, de remuneraciones, totales obtenidas por los servicios, también la retribución por la actividad ejercida, tenemos los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación o en general el de las operaciones realizadas. Tenemos también, por ejemplo, el caso de operaciones de ventas inmuebles que en cuotas por plazos superiores a 12 meses se considera ingreso bruto devengado la suma total de las cuotas que vencieran en cada periodo. Es decir, tenemos acá una serie de actividades que en la cual tenemos cómo determinar la base imponible o la base sobre la cual se va a calcular el impuesto. También tenemos, por ejemplo, las operaciones realizadas por entidades financieras. Ellas están comprendidas en el régimen que las regula y se considerará ingreso bruto a los importes devengados en función del tiempo en cada periodo. A los ingresos en no computables, ahora, es decir, aquellos que no integran la base imponible y se encuentran en el artículo 151, podemos, nos dice, ¿no es cierto?, lo siguiente. Por ejemplo, el inciso A del artículo 151 nos dice que no integran la base de cálculo del impuesto a los ingresos brutos los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado, el IVA, ¿no es cierto?, el impuesto para los fondos nacional de autopistas, y así otras siguen enumerando el mismo artículo otros puntos o otros ingresos que no integran la base de cálculo del impuesto a los ingresos brutos. También hace referencia a los importes que constituyen el reintegro de capital en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos, también los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, los subsidios y subvenciones que otorga el Estado Nacional y provincial y las municipalidades. En cuanto a las bases imponibles especiales y la diferencia entre el precio de compra y de venta, lo encontramos esto en el artículo 152 y 153 y hace referencia. Entonces, hay actividades en las cuales la base imponible va a estar dada por la diferencia entre los precios de compra y de venta. Tenemos un caso, por ejemplo, la comercialización de billetes de lotería, juegos de azar, los cuales están obviamente debidamente autorizados, cuando los valores de compra
y de venta sean fijados por el Estado. También tenemos la comercialización mayorista y minorista de tabaco, cigarrillos, eh, y las operaciones de compra-venta y divisas, también comercializaciones de productos con precio oficial de venta fijado por el Estado, comercialización de productos agrícolas, ganaderos, efectuados por cuenta propia o por los acopiadores de esos productos. Entonces, la base imponible de estas actividades se va a hallar por la diferencia entre el precio de compra y de venta. Ahora están las bases imponibles especiales para actividades que expresamente se indican a continuación, y que continúa taxativamente detalladas en el artículo 153. Algunas actividades son, por ejemplo, las entidades financieras, en donde la base imponible estará constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultados, ajustadas en función a su exigibilidad en el periodo fiscal de que se trate. Esta es solo una de las tantas actividades que tienen base imponible especial. En cuanto a las exenciones, es decir, aquellas actividades que el legislador decidió eximirlas del pago de los impuestos, es decir, son parte del objeto, cumplen con las con la con el objeto para ser alcanzado, pero el legislador decidió eximirla del pago de impuestos. Por ejemplo, tenemos el caso de las actividades ejercidas por el Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, la prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Nacional o por los estados provinciales, las municipalidades, etcétera. Y esas actividades las encontramos en el artículo 157, como lo vi. También tenemos toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones, también la edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de este. Entonces, lo importante es que se vea que la exención se realiza, es una exceptuación, o se exceptúa, perdón, dicha, dicha actividad, no porque no cuente con las o no cumpla con los aspectos del hecho imponible, sino porque el legislador, a la hora de realizar la ley o con posterioridad, decidió exceptuar dicha actividad para que pague dicho impuesto, ¿no es cierto? Y bueno, por último, encontramos el periodo fiscal en el artículo 158 del Código Fiscal, el cual nos dice que el periodo fiscal será de un año y el pago se hará por el sistema de anticipos. Mensualmente se realizan anticipos y el pago se realiza por terminación de quit después del día 15 de cada mes, ¿no es cierto? El pago entonces se hará por sistema de anticipos y ajuste fiscal sobre ingresos calculados sobre base cierta en las condiciones y plazos que determine la dirección. Eh, Cada julio de cada año se realiza la liquidación de ese impuesto y se compara todos los meses con los anticipos realizados y se determina si hay una diferencia a favor del contribuyente o a favor de la DGR. Entonces la liquidación se realiza el 30 de junio y es donde vence la declaración jurada